Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El sistema transnacional digital tiene, al igual que el sistema mundial en el que se inscribe y que lo contiene, sus centros y sus periferias. Salvo excepciones como Rappi, que tiene sede en Colombia, el grueso de las empresas digitales más exitosas tiene su sede en países centrales, sobre todo en Estados Unidos. Esto no significa, evidentemente, que no haya plataformas digitales creadas en países no centrales, sino que solo un puñado de empresas de plataforma con sede en países del norte domina el mercado. En el capitalismo, la tecnología digital queda bajo control de corporaciones, cuya casa matriz está localizada en países centrales. Hay que recordar que las empresas transnacionales tienen siempre un anclaje nacional, pues siempre hay una dimensión específicamente nacional en los procesos de internacionalización del capital. Si bien el alcance de las empresas transnacionales es, por obvia definición, global y transfronterizo, su propiedad y sus propietarios tienen una clara base nacional. Sus ganancias fluyen de todo el mundo hacia su casa matriz. Con sede en San Francisco y con control unilateral de la plataforma, Uber mantiene el control estadounidense de la tecnología. Si Uber un día decidiera desactivar su plataforma, en el instante se quedarían sin trabajo cerca de 4 millones de personas alrededor del mundo. De modo que la vida de millones de personas depende de una plataforma tecnológica sobre la cual ni los trabajadores ni los gobiernos de los países involucrados en el sistema Uber tienen ningún tipo de control e incidencia. En el capitalismo digital, al igual que en el capitalismo industrial, los países no centrales tienden a quedar al margen del desarrollo tecnológico. El capitalismo extiende la vieja tendencia del capitalismo industrial a la dependencia tecnológica de los países periféricos. Salvo excepciones, los países periféricos no controlan las tecnologías digitales, no participan sólidamente en su diseño y su programación, y tienden a aparecer como meros proveedores de datos brutos, mientras las apps, con sede en los países dominantes, organizan, analizan y utilizan dichos datos. Así, las empresas de plataforma, que operan con una inmensa red transcontinental de trabajadores, han producido una nueva topología digital del trabajo, que, no obstante su novedad, pone en juego viejas relaciones de desigualdad entre países. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Retomamos este importantísimo libro, CAP, haciendo el énfasis en app de aplicación, Capitalismo, la uberización del trabajo, de la doctora Natalia Radetich, que ya habíamos abordado en una emisión anterior de Letras Militantes y que fue presentado con el auspicio de la nueva Central de Trabajadores en el Auditorio Ernesto Velasco del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta presentación estuvo presidida por nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, acompañado de otros presentadores como el compañero Sergio Guerrero de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación, que son estos trabajadores de Uber, de Rappi, de todas estas empresas de plataforma que actualmente dominan en nuestro país y que han empezado a organizarse como un sindicato para reclamar sus derechos laborales. Estuvo presente también nuestro compañero Luis Bueno del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el CILAS, como investigador y como analista de este fenómeno también de la uberización del trabajo. Lógicamente estuvo también la doctora Radetich, Natalia Radetich, que nos dio una explicación bastante amplia, aunque muy dinámica, muy sintética en varios sentidos, de su investigación y que pues, nos deja con esta inquietud de seguir abordando su libro porque abre diferentes frentes sobre el futuro del mercado laboral, sobre el futuro de los propios trabajadores y trabajadoras que marchamos este pasado 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Entonces hemos decidido continuar en esta emisión de Letras Militantes porque hay aspectos muy interesantes sobre la trascendencia que tiene esta forma de trabajo por aplicación ejemplificada con Uber,
en el caso de México, en este libro, editado por Siglo XXI Editores, y que nos habla, nos sugiere cuáles son las orientaciones que puede tomar, cuáles son las formas que puede tomar el trabajo en los próximos años y las repercusiones, las afectaciones que como clase trabajadora vamos a padecer las futuras generaciones de trabajadores y trabajadoras si no tomamos las debidas prevenciones en este sentido, como organizarse, como buscar las salidas, bueno, pues tanto las salidas legales en función del marco legal establecido, pero también en cuanto al posicionamiento político frente a este nuevo tipo de capitalismo electrónico, digital, que se va imponiendo en el mercado de trabajo. Por eso nos parece muy importante retomar este libro y pues abordar algunos de sus pasajes por lo que tiene que ver con cómo ha modificado algunas de estas relaciones de trabajo como tradicionalmente las conocíamos. Vamos a continuar pues entonces con la lectura de este importante texto de la doctora Natalia Radetich. El modelo de transnacionalización del trabajo y centralización de las ganancias que está aquí en operación no es, por supuesto, nuevo ni exclusivo de la economía de plataformas. El capitalismo ha estado gobernando desde siempre por una lógica internacional. Desde su propia génesis en el siglo XVI, el capitalismo constituyó un orden mundial polarizante basado en la asimetría radical entre regiones centrales y periféricas. Organizado por una lógica absorbente, el capital desde siempre ha succionado la riqueza periférica, transfiriéndola a los centros de acumulación. No obstante, si bien la internacionalización es una tendencia añeja y consustancial al capitalismo, lo cierto es que las tecnologías digitales y la smartphoneización del trabajo, esto como ya dependemos en buena medida de nuestros teléfonos inteligentes o smartphones, han intensificado esa antigua tendencia del capital a la mundialización polarizante. Los desarrollos tecnológicos propios del capitalismo de plataformas, que hacen posible el trabajo a distancia y la construcción de un espacio digital transnacional que automáticamente y vía software extrae plusvalía de diversos confines del mundo smartphoneizado. Lo veíamos en la emisión anterior, que a través de este software de pago ya inmediatamente el dinero se traslada a donde se ubican estas empresas físicamente. Ya no es el traslado de valores, ya no es ni siquiera esta contabilización del dinero que es susceptible entonces de ser fiscalizado por los gobiernos de los países y para el pago de impuestos, sino que a través de estas mismas aplicaciones y este software, el dinero de manera inmediata es trasladado a las cuentas de estas empresas y que generalmente las cuentas en sí mismas están en paraísos fiscales, es decir, no son susceptibles de un seguimiento fiscal, ni siquiera en el caso de Uber en su propio país de origen, que sería Estados Unidos. Entonces decíamos, los desarrollos tecnológicos propios del capitalismo de plataformas han fluidificado la capacidad de las grandes empresas de extraer el plustrabajo globalmente disperso y han fluidificado las posibilidades de una inmediata transferencia de plusvalor hacia los centros de acumulación. Es decir, fluidificar tiene que ver con hacerlo de una manera constante, de una manera directa, sin estas paradas para diferentes partes del proceso, sino que ahora se hace de una manera unidireccional y directa y rápida. De este modo, las nuevas tecnologías a menudo exacerban viejas relaciones asimétricas entre países centrales y no centrales. Por eso es preciso tomar distancia crítica con respecto a las interpretaciones según las cuales el mundo de las nuevas tecnologías es descentralizado y multidireccional, o respecto de la idea de que en la digitalización ya no hay ningún centro. Lejos de ello, la digitalización pone en juego todo un movimiento de concentración de capital y toda una serie de relaciones expoliativas entre
áreas centrales y periféricas. Es decir, aquí no hay multidireccionalidad, no es que el capital se disperse hacia diferentes lados, sino que específicamente ese plusvalor extraído de los trabajadores que están dispersos en todo el mundo se concentra hacia un solo punto. Y de igual manera el control del trabajo está concentrado a través de esta plataforma y tiene ese control a pesar de la dispersión en más de 90 países que nos hacía el énfasis la doctora Radetich, que bueno, en la edición del libro se habla de un poco menos de 5 millones, 4.7 millones de trabajadores por aplicación, pero que ya actualizando cifras son más de 5 millones los que hoy laboran para Uber. Lejos de ello, la digitalización pone en juego todo un movimiento de concentración de capital y toda una serie de relaciones expoliativas entre áreas centrales y periféricas. Tengamos muy claro, hagamos énfasis en esa parte. Se actualiza, se moderniza esas diferencias que hay en el trato entre los países que controlan el capital y los países de donde se extrae ese plusvalor, que somos los países periféricos a estas grandes potencias económicas. Si bien la mayoría de las empresas de plataforma tiene su sede en países anglófonos, las apps no son solo anglófonas, son multilingües. El efecto de este multilingüismo tecnológico no es menor. La traducción de las apps, de su interfaz de usuario, a distintas lenguas ha convertido a las plataformas en ambientes digitales plurilingües y transculturales. Esta traducción cultural de las apps a diversas lenguas ha permitido la transnacionalización de la economía de plataformas, pues los trabajadores y los consumidores del mundo reciben instrucciones y pueden interactuar con la máquina en su propio idioma. Las apps son tendencialmente babélicas, haciendo referencia a la Torre de Babel, de toda esta torre este conjunto en la torre de idiomas y de lenguas. Aunque esto es solo una tendencia, pues como se sabe, hay muchísimas lenguas no hegemónicas que están excluidas de los entornos digitales. Pensemos, por ejemplo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de ciertas instancias, de las lenguas de los pueblos originarios de nuestro país. El multilingüismo de las plataformas les permite a las corporaciones operar globalmente en la diversidad espacial, cultural y lingüística. La tecnología digital plurilingüe les permite hacer una gestión transfronteriza y transcultural del trabajo mundial. Permite un ensamblaje de espacios transnacionales urbanos y permite también un ensamblaje de lenguas. En la uberización, el trabajo se organiza por medio de la relación trabajador-pantalla. Casi todas las comunicaciones entre trabajador y empresa son mediadas por la pantalla del smartphone, de modo que la traducción de la interfaz de las apps es esencial para la vida cotidiana en Uberland. Aquí hay que hacer una pausa porque sí hay que señalar que esta interrelación, esta mediación del ente o del aparato electrónico, del dispositivo electrónico con su pantalla, se agudiza a partir de la terrible pandemia de COVID-19 de 2020-2021 y que obliga a hacer este trabajo remoto en varios ramos del mercado de trabajo y que lógicamente disocia la relación persona a persona del trabajador con el patrón y le da esta mediación de la pantalla que en muchos sentidos favorece al patrón porque permite desviar la relación, la interacción directa con las personas. Deshumaniza, por una parte, al trabajador y lo convierte en una silueta en una pantalla y por eso se vuelve más un objeto que es más susceptible de explotación sin generar pues otras cuestiones emotivas diferentes. Y por el lado del trabajador hacia el patrón sucede algo similar, pero en sentido inverso, porque la silueta del patrón que queda ya en la pantalla es una figura inalcanzable, es una figura pues que además de lo que representa el hablarle a una pantalla, como estoy haciendo en este momento, hablarle a una pantalla sin saber quién está detrás de ella o suponiendo que hay una serie de personas, bueno, el trabajador en su relación con el patrón se disocia de esta cercanía humana con el patrón, con el jefe, para convertirlo en una figura abstracta que está en algún espacio ahí perdido en el hiperespacio, como le llaman, pero que además
pues no tiene esta facilidad como para expresar. La pantalla inhibe también en esta relación persona a persona. No es lo mismo tener una conversación en persona, sentados a la misma mesa, que una conversación mediada por una pantalla. Hay muchas transformaciones en ese sentido que vale la pena también darle seguimiento, analizarlas y repensar cómo van a darse ahora estas relaciones. Porque no solamente tiene que ver con los trabajos administrativos, los trabajos de oficina, sino que paulatinamente esta interacción a través de pantallas se dará incluso hasta en los trabajos operativos, ¿no? Entonces vale la pena seguirle la pista a cómo se va disociando esta relación humana en la relación de trabajo. Además de multilingües, las apps son multimonedas. Uber recibe a través de la app las monedas del mundo. Gracias a las transferencias bancarias electrónicas con las que los pasajeros pagan los viajes, Uber recoge una diversidad de monedas locales que se convierten a dólares. En suma, las apps transnacionales, multilingües y multimonedas aparecen como articuladores digitales que permiten hacer una gestión del trabajo a escala mundial. Organizan, controlan y explotan el trabajo mundialmente disgregado en entornos culturales disímbolos. Uber es una fiel heredera del paradigma de la deslocalización productiva, solo que, a diferencia de la deslocalización clásica que se da en el campo de la producción industrial, aquí hay una deslocalización de los servicios. Inspirada en este modelo, la empresa mantiene su matriz corporativa en San Francisco, mientras deslocaliza su producción de servicios a diferentes confines de la geografía mundial, smartphonizándola. Mientras la sede empresarial de Uber permanece en ese nicho que concentra las casas matrices de las grandes corporaciones del capitalismo digital, el trabajo se esparce profusamente en la superficie planetaria. De esta suerte, Uber recurre a una expansión periférica y usufructúa una fuerza de trabajo descentralizada. En su movimiento expansivo, la empresa va haciendo algunos ajustes a su modelo, obligada por las circunstancias, aunque las más de las veces la empresa fuerza a los países a adaptarse a sus condiciones. Uber se va adaptando también a ciertas condiciones locales. Por ejemplo, los GPS no pueden guiar a un conductor por todas las calles de las principales ciudades africanas, cuyos barrios informales, donde reside aproximadamente un 60 a 70% de la población, no están debidamente identificados por los servicios de cartografía en línea de Google. Tampoco todos los pasajeros utilizan cuentas bancarias para sus pagos. Por ello, Uber ha tenido que adaptarse en países como Kenia y cambiar Google Maps por la compañía keniana Oki, que utiliza imágenes del lugar de destino para ayudar al conductor a localizar la dirección buscada. También ha incorporado el sistema de pago a través de teléfono M-Pesa, de la compañía también keniana Safaricom. Entonces, se va adaptando. De esta manera, Uber va logrando su progresiva inserción en distintos territorios y va logrando penetrar en mercados alejados del modelo original del Uber sanfranciscano. Y esto tiene mucho que ver con la resiliencia, pero desde el punto de vista de los ganadores. A pesar de los contratiempos a que esta empresa se ha enfrentado, por ejemplo, en el caso de Kenia, finalmente se va adaptando y sigue obteniendo esta ganancia a su favor, aprovechando las condiciones específicas que se dan en estos países. Ahora bien, los lectores podrían quizás arguir que Uber no solo opera en países periféricos, sino también en países centrales. En efecto, la app explota el trabajo tanto en áreas periféricas como en áreas centrales, pero es posible que sus mercados más lucrativos no sean precisamente los países centrales. Por la información disponible, se sabe que entre los negocios más redituables de Uber se encuentran Brasil, México e India, no Alemania o Suiza. Si bien Uber no da a conocer esos datos, es posible que las ganancias más copiosas de la app sean aquellas que extrae de países no centrales, países con un mercado laboral tradicionalmente habituado al trabajo informal y sin derechos, con altas tasas de desempleo, con salarios bajos, con ciudades densamente pobladas, con sistemas deficientes e insuficientes de transporte público, con problemas de movilidad urbana y con problemas intensos de seguridad pública y de violencia de género, que hacen, por ejemplo, que debido a la violencia contra las mujeres, las que pueden permitírselo prefieran tomar un Uber en vez de tomar un taxi, por ofrecer Uber la posibilidad de un trayecto localizable y de una ruta compartible con conocidos.
Es posible que el miedo a la violencia de la clase media sea un factor de la prosperidad de Uber en nuestras coordenadas. La empresa, digamos, capitaliza el miedo público. Y en ese sentido también hay que reconocer que si bien no tiene la cantidad de viajes y de usuarios y de empleados en estos países centrales como Estados Unidos, el caso de Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, etcétera, sí existe en estos países también una franja de la población que está enfrentado también a estas contradicciones del capital, a estas repercusiones del neoliberalismo como política económica, y que ha generado desempleo, que ha generado condiciones precarias de trabajo, incluso en estas grandes potencias. Hablábamos en la emisión pasada del caso de Detroit en los Estados Unidos, que de ser uno de los centros industriales enfocados a la industria automotriz más importantes a nivel global, pues hoy es prácticamente una ciudad en ruinas, una ciudad que padece todas estas consecuencias de la movilidad del capital, de la precariedad del trabajo, y que pues incluso en estas grandes ciudades de los Estados Unidos también hay choferes de Uber, también hay esta explotación a través de las apps hacia trabajadores. Recordemos, el capitalismo no necesariamente es nacionalista, el capitalismo no tiene fronteras. Al capitalismo no le importa explotar a extranjeros, a otros países, en favor de sus connacionales. Sus connacionales tampoco le importan. La industria en el propio país, en Estados Unidos vamos a decirlo, también explota a los trabajadores. Entonces eso no debe extrañar tampoco. En cierto modo, Uber capitaliza la negatividad. En América Latina, por ejemplo, la app se promueve como una solución eficiente para los problemas de movilidad urbana y para las ciudades congestionadas. Pese a que la presencia de autos en Uber constituye la intensificación del tráfico, la app se presenta a sí misma como una solución a los desafíos de movilidad. La empresa usufructúa las condiciones desfavorables de países no centrales: el desorden urbano, el tráfico, la insuficiencia de los sistemas de transporte público, el miedo a la inseguridad, la violencia contra las mujeres, entre otros, como la existencia de un amplio ejército laboral de reserva y de una extendida informalidad del trabajo que más adelante examinaremos. Un usuario habitual de Uber con el que conversé sobre estos temas, un mexicano que vive hoy en México y que vivió muchos años en Francia, afirmó algo que es pertinente traer a cuenta. Entre más compleja y difícil sea la movilidad y la vida en la calle en una ciudad, más necesidad de servicios alternativos de transporte. Creo que en Francia Uber no es tan exitosa porque en las ciudades hay mucho transporte público, uso de bicicleta, transporte público en las noches, o son ciudades chicas caminables. Por eso en Francia Uber no es tan exitosa como aquí en México. Si en Bélgica Uber opera en una ciudad, en Brasil opera en 131. Si en Noruega la app opera en una ciudad, en México opera en 65. Si en Alemania Uber opera en 7 ciudades, en India opera en 61. De esta suerte, Uber capitaliza las condiciones desfavorables de los países del capitalismo periférico. No obstante, no hay que olvidar que la app también explota el trabajo en países centrales, que es lo que acabamos de comentar. La tecnología digital es un vehículo que posibilita la absorción del plusvalor global. Por eso decíamos que el capitalismo no entiende de fronteras. Es posible que los mercados más lucrativos de Uber no sean ni los países más ricos, ni los países pobrísimos. Por ejemplo, como se puede ver en el mapa al que enlaza el código QR presentado al inicio de este capítulo, Uber aún no tiene operaciones en la mayoría de los países de África, sino los países con una aguda desigualdad interna, países con grandes masas desposeídas y al mismo tiempo con segmentos sociales con una capacidad de consumo relativamente alta. Así, la uberización capitaliza la desigualdad. Vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando continuamos con la uberización del trabajo de la doctora Natalia Radetich. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes con Capitalismo, la uberización del trabajo, de la doctora Natalia Radetich. Y estamos en la parte en donde nos habla de cómo, a pesar de que hay esta dispersión del personal que labora para la aplicación, para esta plataforma como es Uber, pues finalmente todo se concentra de manera directa hacia esta empresa que es la que usufructúa el trabajo que realizan estas personas. Un trabajo que está precarizado, un trabajo que no tiene derechos. Nos comentaba en esta presentación del libro aquí en el ESME el pasado miércoles 19 de abril, nos comentaba el compañero Sergio Guerrero de la UNTA, que a pesar de los esfuerzos que se han hecho por legislar en favor de los derechos de estos trabajadores por aplicación, pues realmente no ha habido una respuesta positiva de estos legisladores. Y eso pues conecta con muchas de las inquietudes que se expresaron en esta presentación. Comentaba un compañero, preguntaba si había manera de meterlos en cintura a estas empresas en los diferentes países, y por supuesto que hay manera. Las legislaciones que no están actualizadas en materia de estos avances tecnológicos y estas formas nuevas de relación laboral, pues lógicamente son susceptibles de modificarse. Sin embargo, pues mucho tiene que ver la relación política que establecen los gobiernos que están trabajando en ese momento con las empresas transnacionales que son las principales interesadas en tener esos negocios en este país. Lógicamente lo que menos les interesa a estas empresas es regular su relación con la gente, reconocerlos como sus trabajadores y por lo tanto verse obligados a darles prestaciones conforme a la ley vigente en el país. Y bueno, pues como a ellos no les interesa, los legisladores pues tampoco tienen esa voluntad política, porque recordemos que en nuestro país pues se ha dado también esta costumbre, este lobismo, hacer lobby que hacen en los Estados Unidos las principales industrias, las principales empresas, los grandes capitales, hacen este lobby con los diputados, senadores, con los miembros del Congreso para echar adelante sus iniciativas, las que los benefician directamente a ellos, en contra muchas veces de la clase trabajadora. Y pues lógicamente en México esto se ha ido incrementando conforme se va copiando todos estos modelos estadounidenses de política, particularmente en lo que se refiere a políticas económicas. Pero bueno, regresando a lo que nos plantea el libro, pues lógicamente estamos en una situación sumamente preocupante, si no es que aterradora, por la manera como este tipo de trabajo de plataforma va dominando el mercado laboral de cierto tipo de actividades. Pero lo que no hay que perder de vista, y eso es lo que lo vuelve aterrador, es que esto se puede ir transformando, y a eso me refería yo en el segmento anterior, cuando hablaba de la resiliencia. Mientras que para los trabajadores se habla de la resiliencia como
pues un gran logro por soportar los golpes que la providencia nos da a lo largo de nuestra vida y nos vamos adaptando y vamos saliendo adelante. Bueno, la resiliencia de estas empresas es que se van adaptando a las situaciones que les van ofreciendo en cada país y que finalmente van extendiendo su modelo hacia otros ramos del mercado laboral. Por eso no es de extrañar que en un futuro muy cercano, en un corto, a lo mucho mediano plazo, muchas otras actividades de otros ramos industriales, comerciales, laborales, empiecen a adoptar este modelo Uber de administración, de dispersión del trabajo y de centralización de las ganancias. En fin, que frente a ello lo que tenemos que hacer la clase trabajadora es organizarnos, es hacer un frente común, es establecer alianzas internacionales, porque ese es uno de los pasos importantes, el generar alianzas con sindicatos del mismo ramo que en el país de origen de estas empresas pueda ejercer la presión para que estas empresas cedan a las demandas de los trabajadores en otros países y no opten por lo que siempre ha optado este capital volátil, este capital lábil que se mueve de un país a otro cuando las condiciones ya no son las más óptimas. Solamente las y los trabajadores en los países, en todos los países, podemos obligar a estas empresas a adoptar medidas políticas regulatorias para con los trabajadores, aunque estén en el otro extremo del mundo. Bueno, volvamos pues al texto de la doctora Radetich. En suma, las grandes empresas de plataforma muestran una enérgica orientación hacia el mercado mundial y Uber es un ejemplo representativo de esa inclinación. Una expresión gráfica, especialmente ilustrativa, de la aspiración de la economía digital a la subsunción de la totalidad mundial puede encontrarse en los mapas de los cables submarinos de fibra óptica de los que depende Internet. Y aquí en el libro pues viene una figura sobre el mapa y toda la red de cables que conectan los continentes bajo el agua y que transmiten los datos de Internet. Los alrededores de 400 cables de miles de kilómetros de longitud que surcan el fondo marino del planeta y que aseguran la conexión a Internet y la transmisión internacional de datos, constituyen una expresión material, aunque invisible a nuestros ojos por estar hundidos en las profundidades telúricas de esta inclinación. Ese cableado profundo es parte esencial y privatizada de la infraestructura material en la que se sostiene la explotación digital del trabajo mundial. Aquí es muy importante señalar que muchas veces la gente piensa, o muchos pensamos, o nos imaginamos que las redes de Internet se conectan a través de satélites y la transmisión de estas ondas que por el espacio aéreo llegan hasta estos satélites y son retransmitidas a otro lugar del planeta. No. Internet está conectado por cable a través de los océanos. Y como hace énfasis la doctora Radetich, es una red que está privatizada, es una red que pertenece a empresas privadas y que son las que sostienen una red de la que dependen también las instituciones gubernamentales de todos los países. Todos los países hoy dependen de los sistemas de los servicios que proveen estas empresas privadas, que son dueñas de estos miles de kilómetros de cable submarino que conectan a los continentes y que conectan incluso en un mismo continente a diferentes países. De estos cables transoceánicos, cuya propiedad está en manos de unas pocas corporaciones, depende la actual digitalización de la vida social y la actual posibilidad técnica de explotar una fuerza de trabajo mundialmente disgregada. Vale la pena retomar algunas notas a pie de página que se hacen, sobre todo de esta parte privatizada. Dice, por fortuna hay algunos cables públicos, como el que conecta a Cuba y Venezuela, que son tan vilipendiados en redes sociales por esta gente de mentalidad de derecha que dice que Cuba y Venezuela es de lo más atrasado. Bueno, pues son los únicos que tienen esta conexión por cable submarino a nivel continental. Y que el resultado de un esfuerzo estatal por hacer una conexión pública entre dos países que padecen el bloqueo de Estados Unidos. Finalmente ellos lograron hacer su propia conexión. Otra nota nos dice, para una introducción al tema de los cables submarinos de Internet, para un panorama inicial sobre el tipo de trabajo que está involucrado en su instalación,
sobre la propiedad privada de todo ese cableado del que depende la actual digitalización de la vida social, etcétera, véase los siguientes textos y bueno, aquí hace referencia a varios textos muy interesantes en donde se puede consultar esta información de Mariano Zuckerfeld. Se titula el artículo de Niveles, Regulaciones Capitalistas y Cables Submarinos, una introducción a la arquitectura política de Internet. Y así varias notas periodísticas de Adam Satariano, La vida submarina de Internet, enlaces de Telegeography, que tiene información útil de Internet, y nos dice finalmente un libro interesante sobre la infraestructura material de Internet, que no solo se detiene en el tema de los cables submarinos, sino en toda la materialidad de Internet, es el libro Tubos, en busca de la geografía física de Internet, de Andrew Bloom. Es por eso muy relevante este trabajo de investigación de la doctora Radetich, porque vienen varias referencias a estos temas que están relacionados con la uberización del trabajo y que son fundamentales porque nos hablan de este ámbito en el que nos desenvolvemos a diario y del que casi no hacemos conciencia profunda o conciencia plena de cómo está organizado, cómo está estructurado este mundo de las redes sociales, del Internet, que es el que soporta toda esta transmisión de datos de la que gozamos para cuestiones de trabajo, cuestiones de entretenimiento, de comunicación con la familia, etcétera, y a veces no nos damos cuenta del nivel tan enraizado en el propio modo de producción capitalista que nos tiene pues prácticamente encadenados, ¿no? Eso es muy importante que hagamos conciencia. Si queremos cambiar el mundo, pues tenemos que saber en qué mundo estamos. Por estas arterias fluye, entre otras cosas, el plusvalor que producen los trabajadores de la economía de plataformas. Se refiere a toda esta instalación submarina de Internet. Tal como ha señalado Natalia Suazo, el discurso publicitario que han alentado los gigantes digitales alrededor de la idea de la nube, como si Internet existiera en un no lugar aurático e inmaterial, eclipsa toda esta infraestructura material y privada de la que dependen nuestras vidas conectadas. La aparente ingravidez de la app de Uber, su carácter de ligera e intuitiva interfaz, oculta su robusta capacidad para hacer una apropiación, nuevamente con el tema de la app, una apropiación del plus trabajo transnacional. Y entramos ahora a el segundo capítulo que nos habla del tema económico. Ya vimos el tema laboral, el tema de que los trabajadores, bueno, pues están organizados a nivel global a través de esta red, pero ¿qué pasa con el dinero? Ya dijimos, bueno, se distribuye a través de estas transferencias, pero fiscalmente, ¿qué es lo que ocurre? Y de eso se trata este segundo capítulo que vamos a empezar a abordar y vamos a dejarlo para que pues cada quien empiece a hacer sus propias indagaciones. Es el capítulo número 2 que dice la deslocalización fiscal y la apropiación de lo público. Los impuestos que debería pagar Uber los estamos pagando nosotros. Esto lo dice un conductor de Uber en una publicación en Facebook. Otros epígrafes que tiene este capítulo dice: Travis Kalanick es un programador y empresario estadounidense. En 2009 fundó la compañía de transporte Uber. En 2014 entró en la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos en la posición 290. Este es un dato sacado de Wikipedia. Otro epígrafe: muchos empresarios disfrutan de los elevados niveles de vida en los estados ricos. Pagan los impuestos donde les resulta menos gravoso y viven allí donde les parece más bonito. Se convierten en gorrones de infraestructura y servicios caros. Esto lo dice Ulrich Beck. Y comienza el capítulo. Uber no solo deslocaliza el trabajo, sino también su domicilio fiscal, que está situado en los Países Bajos, un país considerado paraíso fiscal. Los Países Bajos son el cuarto paraíso fiscal según la lista de la Red de Justicia Fiscal y según los criterios de Oxfam son el segundo paraíso fiscal más agresivo, solo después de las Islas Bermudas, territorio británico de ultramar en el que, como veremos, Uber tiene una filial a través de la cual evita contribuir con el fisco de los países en los que opera. En la economía de plataformas es muy habitual que las empresas elijan paraísos fiscales, es decir, territorios con muy baja o nula presión fiscal, para radicar en ellos sus sedes tributarias y evitar así pagar impuestos en los países en los que operan. Por ejemplo, la estadounidense Netflix tiene su sede tributaria también en los Países Bajos.
la estadounidense Facebook en Irlanda, la estadounidense Amazon en Luxemburgo, la estadounidense Airbnb en Irlanda, la española Cabify en Delaware, la china Didi en Singapur y así sucesivamente. Una nota de pie de página nos dice, según John Urry, estudioso de lo que él llama continuo la deslocalización fiscal, en Delaware, en un solo edificio, tienen su domicilio fiscal 217,000 empresas de distintas partes del mundo, para que nos demos una idea de esa deslocalización fiscal. Uber estableció su domicilio fiscal en los Países Bajos a fin de evitar volverse un contribuyente de la hacienda pública de los múltiples países en los que opera. La ingeniería fiscal a la que recurre la plataforma ha sido revelada por algunas investigaciones periodísticas y sobre todo por el reportaje How Uber Plays the Tax Shell Game, que se traduce así como cómo juega Uber en el juego del pago de impuestos, que hicieron Brian O'Keefe y Marty Jones en la revista Fortune en 2015 y que sacó a la luz la entrevesada forma por medio de la cual Uber evita contribuir con el erario público de los países en los que se genera la riqueza de la empresa. Gracias a una articulación entre la sede fiscal de Uber en los Países Bajos y una filial de Uber en las Islas Bermudas, y mediante una serie de transferencias de dinero entre esos dos paraísos fiscales y los países en los que Uber tiene conductores y obtiene sus ganancias, la empresa evita pagar impuestos en los países en los que opera y en cambio microtributa en esos dos paraísos fiscales en los cuales sus ganancias quedan prácticamente intactas. O sea, sí pagan impuestos, pero básicamente lo pagan para que los mantengan cubiertos en estos paraísos fiscales. Más allá de los crípticos pormenores técnicos de estas operaciones fiscales de gran calado, cuyos detalles no son desconocidos, lo que a nuestros ojos interesa señalar es cómo, a través de una enmarañada ingeniería financiera, este tipo de empresas eluden la contribución fiscal en los países en los que sus ganancias son generadas. Así, el evanescente y digital Uberland, que lábil y transfronterizo sobrevuela las naciones, escapa en buena medida de la tributación. Aquí va otra nota a pie de página. En algunas ciudades los gobiernos han logrado establecer ciertos impuestos locales para Uber. Por ejemplo, en Montevideo, desde 2017, Uber, al igual que otras apps de transporte que operan en la ciudad, debe pagar una determinada cantidad de dinero por cada kilómetro recorrido por los automóviles registrados en la app. Por ahora, las cargas impositivas locales que afronta Uber a nivel mundial son pocas. Para un recuento de algunos de los casos en los que los gobiernos locales han impuesto algún tipo de gravamen a Uber y plataformas similares, véase Carla Guido, Paula Moscato y Magali Stemkevicius, análisis tributario del esquema de los servicios colaborativos, en especial Uber. Y bueno, es lo que decíamos también hace un momento. O sea, si hay voluntad política, hay posibilidad de hacer tributar a estas empresas de aplicación. El modelo Uber y en general el modelo que instala el capitalismo no solo pone en juego una deslocalización productiva, que es lo que veíamos en el capítulo anterior, sino también una deslocalización impositiva, es decir, con respecto a los impuestos, que tiene como evidente efecto una lesiva descapitalización de las arcas públicas de los países en los que se producen las ganancias de las empresas de plataforma. Pues el dinero que en forma de impuestos podría nutrir las arcas públicas es dirigido a paraísos fiscales y de este modo permanece en manos privadas, tal como lo advierte John Urry. Los mecanismos de elusión de impuestos entrañan una cierta privatización del dinero, puesto que convierten en privado un dinero que debería ser público. La elusión de impuestos de las grandes corporaciones tecnológicas es tan escandalosa que para cuidar su imagen y reputación, empresas como Google, que tiene un esquema fiscal que involucra a Irlanda, los Países Bajos y Bermudas, han anunciado recientemente que modificarán sus prácticas tributarias. A la estrategia de deslocalización fiscal, Uber añade una estrategia, rayana en lo absurdo, de deslocalización legal, o si se quiere y visto desde otra perspectiva, de hiperlocalización de los conflictos legales. Ojo, esto es muy interesante, ¿eh? Las empresas de plataforma como Uber tienen un documento llamado Términos y Condiciones, términos del servicio o términos de uso,
que establece las bases generales del funcionamiento de las apps. Y es lo que nos presenta cada vez que bajamos una aplicación, nos habla de estos términos generales, que generalmente le damos sí sin leerlo, porque sabemos que si le decimos no, pues no podemos bajar la aplicación, no podemos usar esa aplicación. Entonces le damos sí por default, pero pues vienen todos estos datos interesantes. Términos de uso que establecen las bases generales del funcionamiento de las apps y el carácter de las relaciones entre los distintos actores involucrados en las plataformas digitales. Los términos y condiciones de Uber que regulan, la relación entre conductores, empresa y pasajeros en todos los países en los que está activa la app establecen lo siguiente. Las presentes condiciones se regirán e interpretarán exclusivamente en virtud de la legislación de los Países Bajos, o sea, de acuerdo a la ley de ese país. Cualquier disputa, conflicto, reclamación o controversia del tipo que sea, que resulte de las presentes condiciones, deberán someterse forzosamente a procedimientos de mediación en virtud del reglamento de mediación de la Cámara de Comercio Internacional. El lugar, tanto para la mediación como para el arbitraje, será Ámsterdam, Países Bajos. El idioma de mediación o arbitraje será el inglés, a no ser que usted no hable inglés, en cuyo caso la mediación o el arbitraje se llevarán a cabo en inglés y en su idioma materno. Así, pese a que Uber es una empresa que tiene operaciones en más de 70 países, está regida por la legislación neerlandesa, como si la legislación de los Países Bajos tuviera un carácter extraterritorial y fuese de validez universal. Además, de acuerdo con este documento, si hay un conflicto relacionado de una u otra manera con los términos y condiciones de Uber, y dicho conflicto surge en México, Egipto o Bangladesh, las leyes que regirán dicho conflicto serán las de los Países Bajos. Y el pleito se dirimirá en Ámsterdam. Y aquí una nota a pie de página. En la realidad, las cosas son más complejas, pues se han interpuesto demandas contra Uber en distintos países y de acuerdo con sus legislaciones locales. Para un panorama de los litigios que ha afrontado Uber en su proceso de expansión internacional, véase de la doctora Graciela Benzuzán, Ocupaciones emergentes de la economía digital y su regulación en México. Y bueno, otro artículo que se refiere. O sea, es más complejo todavía, pero simplificado es, si tienes bronca con Uber, se van a regir por las leyes de Países Bajos y lo vas a ir a dirimir a Ámsterdam. De esta manera, Uber deslocaliza el trabajo, deslocaliza su carga impositiva, traslada sus ganancias a paraísos fiscales y deslocaliza sus conflictos legales. Ganar, ganar. Esa es la visión empresarial de Uber. Ahora bien, Uber y otras plataformas similares evitan pagar impuestos en los países en los que operan, pero usufructúan las infraestructuras urbanas y sociales de dichos países, que han sido desde luego construidas y mantenidas con recursos públicos. Sin pagar impuestos, la app, cuyo funcionamiento implica la circulación de millones de autos por las calles de decenas de países, usufructúa el espacio vial, desgasta las infraestructuras urbanas de cientos de ciudades alrededor del mundo, genera ganancias en su ininterrumpido tránsito por las calles mantenidas con recursos públicos, contribuye a la ampliación del parque vehicular, a la intensificación del tráfico y al aumento de la contaminación, debido a la emisión de gases contaminantes de los automóviles, etc. Otra nota a pie de página. En este sentido, el modelo Uber forma parte de la tendencia actual a la deslocalización de la contaminación. Es decir, es responsable una empresa que está en San Francisco de la contaminación que hay en México. La economía digital, recordemos, está lejos de ser inmaterial. Requiere para su funcionamiento tanto de las robustas infraestructuras materiales de Internet como de otras infraestructuras necesarias para los intercambios digitales. La app estadounidense hace, así, un saqueo a distancia de lo público sin hacer ninguna retribución fiscal. Estamos ante una apropiación de los recursos y las infraestructuras públicas. Hasta aquí vamos a dejar la lectura. Son temas, por lo menos 3 temas muy interesantes que nos expresa esta uberización del trabajo.
la deslocalización de las relaciones laborales. El patrón está en un lado, los trabajadores sin ser reconocidos como tales en otro. La explotación se da desde un centro en San Francisco, mientras que los trabajadores circulan por las calles de cientos de ciudades en todo el mundo. La deslocalización del plusvalor, que es extraído de estos millones, prácticamente 5 millones de conductores de Uber en diferentes partes del mundo, pero que se traslada de manera inmediata a través de esta plataforma, de este software, a una cuenta que está deslocalizada fiscalmente porque está en los Países Bajos, no paga impuestos y que además se deslocaliza de cualquier conflicto legal. Cualquier conflicto legal de los usuarios o de los conductores de Uber contra la empresa Uber tendrá que dirimirse bajo las leyes de los Países Bajos en Ámsterdam. Ese es el modelo de Uber, ese es el modelo del trabajo por aplicación. Y entonces frente a eso, los trabajadores, las trabajadoras debemos generar nuestras estrategias. La primera es organizarse. ¿Cuántas veces no nos ha tocado en algún servicio de entrega de alimentos, en el propio Uber de transporte de pasajeros, pues ver que están prácticamente dispersos, diseminados, se concentran en algún punto, pero realmente no hay una relación de fraternidad, una relación de organización entre estos repartidores o entre estos conductores? Ese es el primer paso, el organizarse, el juntarse ellos para exigir sus derechos. Y el siguiente paso, incluso nosotros como usuarios posibles, potenciales de estos servicios, es el exigir que haya una legislación más fuerte en nuestro país sobre estas plataformas. De otra manera, pues estaremos sometidos al mandato que se hacen con esta cibercultura de las aplicaciones. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Agradezco su atención a Letras Militantes y estaremos la próxima semana nuevamente transmitiendo una nueva emisión. Por mi parte, hasta el momento es todo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.